Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, bien, Cecilia. Bueno, es un tema apasionante, sin ninguna duda, es el tema de este momento y del futuro. Y pensaba en la época de la Guerra de las Malvinas, ¿no? ¿Qué distinto hubiera sido la historia si hubiera existido esta tecnología, la Internet y demás? No hubiera habido posibilidad de carecer de la información necesaria, digamos. Fue una época donde se ocultó información. En esta época esto no hubiera podido ocurrir. Sí, bueno, de hecho cuando fue la Guerra del Golfo, mucho más cerca de nosotros en el año 91, hubo información clasificada o secreta que iba de Occidente a Irak a través de la Internet. La Internet siguió funcionando en Irak en ese momento, ¿no? Y lo que vos decís es totalmente cierto. Yo lo pensé mucho con relación a la dictadura militar. ¿Qué hubiese pasado si en el 76 hubiese existido Internet, ¿no? Y probablemente lo que hubiese pasado es que la revelación de las cosas que podía hacer cada persona casi como un reportero individual que después la mete en la Internet y se convierte en un emisor, en este momento 50 millones de personas, hubiese hecho muy difícil, ¿no?, que todas esas cosas quedaran tapadas durante tantos años. ¿Podemos decir entonces que la Internet y estos nuevos sistemas tecnológicos democratizan la información? En cierto sentido sí, porque la Internet y la computación y la telecomunicación y la web y todas estas cosas lo que hacen es cambiar el paradigma de centralización típico de la televisión. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos acá en Buenos Aires en un canal emitiendo para decenas o centenares de miles de personas. Somos dos que hablamos y el resto tiene que escuchar. En la Internet todo el mundo puede hablar. Entonces, claro, en ese sentido es como que todos son potenciales emisores. Pero eso es relativo. Por ejemplo, Clarín, que puso su site en marzo de este año, tiene 200.000 visitantes diarios. Y nosotros, que fuimos los primeros, empezamos en agosto del año pasado, tenemos 1.500. O sea que vos sos un emisor, todos somos emisores, ¿no? Pero unos son mucho más emisores que otros. Eso seguro. El otro tema es que muchas veces se atribuye la incorporación de la tecnología, de las nuevas tecnologías, como uno de los factores de la desocupación. Sí, esto es una cosa bastante compleja, ¿no? Porque hay, como siempre, frente a todo tema que es interesante, rico y difícil, hay dos versiones. Están los que dicen que la tecnología genera desempleo, como es este caso, y el caso típico, los tipógrafos, ¿no? El día que se inventó la computadora para poder componer las páginas, se terminaron los tipógrafos, ¿no? Y hay otra gente que dice que no, que si bien es cierto que desplaza cierta fuerza de trabajo, genera nuevos empleos. Es muy difícil saber cómo termina todo esto porque recién está empezando, pero en todo caso lo que se podría decir es que hay que tener cuidado, porque la tecnología de por sí no soluciona ningún problema. Las soluciones a los problemas son siempre soluciones políticas. Entonces la tecnología lo que hace es agravar a veces problemas y a veces facilitarlos. Pero creer que la Internet o la computación o las telecomunicaciones van a solucionar los problemas de la gente, que es un poco la versión oficial de los gurúes tipo Negroponte, Bill Gates, todos norteamericanos por otro lado, ¿no?, donde esto ha aprendido más, es un poco ingenuo y simplota, ¿no? Claro, da la sensación como que en el futuro va a sobrar mucha gente si no hay una decisión política de utilizar esta tecnología de alguna manera un poco más humanitaria o un poco más al alcance de todo el mundo, porque también es cierto que no sé qué porcentaje de la humanidad tiene acceso a esta tecnología. Debe ser ínfimo en relación a la enorme cantidad de gente que no tiene ninguna posibilidad. Mira, hay más o menos 5.500 millones de personas en el mundo y hay 50 millones en Internet. Es el 1% de la población mundial. Exactamente. ¿No? ¿Qué pasa con el resto? Y el resto, bueno, el resto lo que puede pasar, y que en este momento se están empezando a notar algunas de estas cosas, es esta división entre inforricos e infopobres. Inforricos e infopobres, o sea, vos tenés Internet, tenés una conexión más o menos buena. En la Argentina son desastrosas, lentas, caras, todo lo malo de la modernización lo tenemos metido acá en la Argentina. Fíjate todos esos fracasos de la informatización de la DGI, del Banco Nación, ¿no? Es raro, ¿no? Todo eso tendría que ser transparente y claro, ¿viste? Sí, pero eso tendría que ser transparente y claro y no pasa, ¿no? Y por otro lado, tenés cosas maravillosas como estar en tu casa y poder entrar a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, conseguir cualquier material de cualquier tipo, etcétera, ¿no? Pero esto lo que exige es un nuevo tipo de alfabetización, un nuevo tipo de capacitación en la gente. Necesita que la gente se entrene de una manera diferente, porque hace 10 años o 15 una secretaria de una oficina y le decían, ¿sabe máquina de escribir? Sí, bueno, la tomamos. Ahora si no sabe procesador de palabras, si no sabe hoja de cálculo, si no sabe base de datos, si no sabe inglés, si no sabe, no le pagan ni siquiera el mínimo.
Entonces lo que es medio paradojal. Por un lado el acceso es mucho más fácil y por otro lado vos tenés un montón más de competencias, pero en el mercado cada vez valen menos. También hay otro tema que tiene que ver con la información, con la enorme cantidad de información que suponen estos sistemas. Yo leía la vez pasada que Fernando Savater, que es un fanático de este tema, filósofo español, decía, por ejemplo, que para él, después de haber aprendido tanto sobre computación y las nuevas maneras de información, la conclusión que llegó es que ahora lo que tiene que aprender es de qué puede deshacerse, qué puede desechar, qué no necesita de toda la información que hay. No, eso es cierto. Lo que pasa es que habría que distinguir, ¿viste? Lo que es información, lo que es dato, lo que es conocimiento, lo que es sabiduría, ¿no? Son todos, parece todo lo mismo, pero todo distinto. Seguro. Y lo que cada vez además es infobasura. O sea, cuando vos entras a la mañana a tu casilla de correo electrónico, te llegan mensajes como si fuera el correo ordinario. En vez de ser una carta con un sobre y una estampilla, es una carta electrónica que te viene en la computadora, ¿no? Entonces vos mirás todo eso y de repente de 20 mensajes hay 1 o 2 que te son útiles, ¿no? Y vos corres el riesgo, como dicen los norteamericanos, de tener mucha infobasura. Ahora, lo que decía Savater se liga con otra cosa muy interesante de un pensador que se llama Ivan Illich, que es un pensador simpático de la década del 70, ¿no? Que él decía que el capitalismo, básicamente, o las civilizaciones complejas, lo que generan finalmente son efectos perversos. ¿Qué es un efecto perverso? Es algo no querido que al final, buscando el bien, hace el mal. Por ejemplo, dice, la educación que embrutece. El transporte que te detiene, porque cuando hay tantos coches como en Buenos Aires, vos tomás un coche y no llegas a ningún lado. O sea, entonces, y la medicina que enferma, con todo el tema de la iatrogenia, ¿no? Entonces con la información es lo mismo. O sea, vos crees que tenés toda la información del mundo y primero es como una aguja en el pajar, es difícil encontrar lo que vos buscás y a veces te provoca algo que mucha gente que está en estas cosas siente, ¿no? Y por el final desiste de todo esto, por más que aprenda en la competencia, dice, tanto lío para todo esto que yo, si al final lo que importa está a lo mejor en una poesía o está en algo que alguien me dice a mí o en el beso de mi hijo o en alguna cosa de la vida cotidiana que en esos pajares de información se pierden, ¿no? Claro, también hay otras experiencias en los Estados Unidos donde, digamos, donde ya se vive, digamos, la familia nuclear queda dentro de la casa porque la madre manda su trabajo por fax, no tiene ni que desplazarse. Inclusive Bill Gates decía la vez pasada que uno de los problemas en contra, debe ser una ironía, pero decía uno de los problemas en contra que tiene todo estos aparatos y demás, es que se da cuenta que pasaron 3 días y no se sacó el pijama. Esto condiciona de una manera muy notable todas las relaciones, la vida social. Sí, hace 30 años casi de esto, cuando Alvin Toffler empezó con el choque de futuro y todas esas cosas, una de las cosas que él prometía era la teledemocracia, o sea que la gente iba a poder votar todo el tiempo sobre todos los temas, y también el trabajo a distancia, el teletrabajo, ¿no? Entonces que si vos vivís en San Isidro, en Avellaneda, qué sé yo, y tenés que ir que vas 1 hora, 1 hora que volvés, el colectivo, al final te perdés 2 o 3 horas más viajando, etcétera, ¿no? A lo del teletrabajo no funcionó en Estados Unidos, porque si bien es funcional eso de que sea más fácil, la gente en el trabajo pierde tiempo, toma el cafecito, hacen batifondo como acá, o sea, tiene una cosa más humana, más carnal, ¿no? Por más eso tangible, han pedido ¿no? volver al trabajo. Entonces, quienes se han quedado en sus casas han pedido volver para tener contacto con otra gente. Claro, o sea que a mí me parece que el mensaje uno que tiene que tratar de transmitir a la gente que todavía no está metido con esto, por más que por derrame le va a tocar a todo el mundo, ¿no? Es que esto es una cosa muy compleja, que nos afecta a todos. Nos afecta como ciudadanos, nos afecta como gente que se divierte, porque vos ahora podés, dentro de poco tiempo en internet vas a poder bajar una película, entonces en vez de ir al video de la esquina, video en demanda lo vas a tener en tu casa. Sí. Pero también te podés comunicar en videoconferencia, que antes costaba 40, 80 mil dólares la hora, ahora podés hacer con una conexión más o menos rápida una videoconferencia entre amigos o familiares o investigadores de 4 o 5 países distintos. El efecto que te causa, por ejemplo, alguien escribe un libro interesante, ¿no? Vos te enterás, o lo comprás, viajás, qué sé yo, y después mandás un mensaje, casi todo el mundo viene con dirección de correo electrónico, el tipo te contesta en 1 hora, o en un día, ¿no? Alguien que vos no conocés, y en general son amables, afables, es una cosa muy... O sea, se da una sociabilidad que sin esta tecnología no sería posible, ¿no? Pero tenés las dos caras de la moneda, ¿no? Una tecnología que puede servir para democratizar o que puede servir para oprimir a la gente. Una tecnología que te puede liberar en el sentido de expandir tus posibilidades, hacer cosas que de otra manera no podrías hacer. Por ejemplo, te vas a Europa, entonces vos, en vez de ver una guía simplemente como era antes, podés ver un CD-ROM, o podés ver los museos, o podés inclusive ir haciendo como el camino que después vas a recorrer, ¿no? Y después vivirlo, o sea, toda una experiencia interactiva muy rica. Y por otro lado te encontrás que en la red hay lugares de los skinheads, o lugares de los nazis, o de los neonazis,
o lugares donde te enseñan fomentar el odio racial, ¿viste? O el desprecio por las minorías, ¿no? Entonces tenés todo un poco. ¿Es aliada toda esta tecnología del capitalismo, digamos, es su aliada? Mirá, ¿Consecuencia? Hay un tipo que se llama Weizenbaum, ¿no? Que era un pensador, uno de los tipos que inventó un programa muy simpático llamado Elisa. Elisa era un programa que te hablaba a vos en la computadora, vos escribías algo y te contestaba, era un programa, ¿no? Entonces vos le decías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y el programa te decía, bien, gracias. ¿Y cómo está hoy? ¿Qué quiere decir? Bueno, en fin, y era un diálogo y vos te lo creías, ¿no? Y entonces el tipo con eso se dio cuenta del poder que tenía de simulación, de engaño, de atrapar, ¿no? Toda esta cosa, y estaba muy preocupado. Y él dijo una cosa que fue bastante interesante, dijo, las computadoras se crearon a finales de la década de 40, creadas por otro lado por la Marina y por el Departamento de Defensa y por el Departamento del Ejército de Estados Unidos, ¿no? Todo para fines militares. Todo esto es tecnología militar que después tiene derrame civil, la televisión, los radares, absolutamente todo, ¿no? Entonces dice, las computadoras se crearon en un momento que la sociedad se había vuelto tan compleja que había dos opciones. O la sociedad cambiaba y hacía las cosas de otra manera, o se inventaba una nueva tecnología para que la sociedad zafara y siguieran más o menos las relaciones sociales, siguieran inequitativas o no. Bueno, y así fue. Y eso fue hace 50 años. Y ahora de vuelta tenemos el mismo intríngulis. Fíjate que acá se habla mucho del ajuste, de la racionalización, de todo un montón de cosas que, como hablabas antes del caso de corrupción, hace para que tomemos todo con pinzas, ¿no? Pero en Alemania, después de la unión de las dos Alemanias, que fue un desastre total, porque el nivel de vida de toda Alemania se vino abajo, y ahora quedaron segregados en dos, porque no existe la frontera geográfica, pero sí existe la frontera social, ¿no? Pobres y ricos, orientales pobres y occidentales ricos, ¿no? En Alemania en este momento los tipos están pensando, acá hay algo que no funciona, porque la desocupación es brutal. Entonces nosotros decimos 17% de desocupación y nos parece que es lo que hace falta para que no haya hiperinflación, ¿no? Siempre el fantasma de la hiperinflación. En España tienen 20% desocupados y dicen, bueno, qué sé yo, Franco todavía, ¿no? Pero en Alemania, que tienen mucho menos, que tienen 8, 10, 11, están desesperados, dicen, porque esto no es el modelo que nosotros queremos. Entonces, quizá el desafío sea ese, cambiar el modelo, inventar un sistema que no tenga que ver con norte, sur, este, oeste, comunismo, capitalismo, una nueva, ¿no? Claro, o sea, de repente tratar de usar esta tecnología en la medida que se pueda, digamos, para pulir inequitatividades hasta cierto punto, porque sabes que van a seguir existiendo, y no permitir que se generen nuevas, ¿no?